Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. En esta mañana quería que podamos reflexionar acerca de un tema que parece básico, parece simple, pero en realidad tiene la mayor importancia en cuanto a la religión. Esto es el tema del perdón. Vamos a analizarlo con las Escrituras. Para poder comprender el tema del perdón en la Biblia, deberíamos primero preguntarnos ¿para qué precisamos el perdón de Dios? Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Allí el pasaje dice que antes de recibir el perdón de Dios, somos muertos vivientes, envases con la marca de la muerte colgando de los cuellos. ¿Por qué motivo es que sin el perdón estamos muertos? Busquemos Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El resultado natural del pecado es la muerte. Por lo tanto, todo aquel que transgrede la ley de Dios morirá. Entonces, ¿cuántos son los pecadores? Busquemos Romanos capítulo 3, versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. De acuerdo a la Escritura, todos somos pecadores. Por lo tanto, todos debemos morir. La única manera de evitar este fatal destino es obtener el perdón de Dios. Deberíamos poner toda nuestra atención en este punto, pues es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo se comprende en la Biblia? La palabra perdón aparece numerosas veces en las Escrituras, pero curiosamente no siempre se utiliza la misma palabra en los idiomas originales. Veamos por ejemplo el caso de Salmos 32, versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Aquí se traduce como perdonar la palabra hebrea nasá nasa, que podría traducirse como levantar, cargar, soportar, llevar, perdonar. Aparece en el Antiguo Testamento con la idea de perdonar 12 veces. A decir verdad, el perdón es apenas una de las posibilidades dentro del campo semántico de la palabra. Si escogiéramos la idea de cargar, soportar y llevar, podríamos interpretar que Dios cargó con la culpa del pecado. Dice John Gill con respecto a este pasaje: cuando la confesión del pecado y la remisión son puestos juntos, el sentido no es que la confesión del pecado es la causa del perdón, es la gracia y misericordia de Dios. No es por la confesión del pecado por parte del pecador, sino por Cristo, que el pecado es perdonado. Por otra parte, Albert Barnes opina que él encontró que Dios estaba dispuesto a perdonar. Tan pronto que hizo la confesión, obtuvo la evidencia del perdón. Estos comentaristas bíblicos hacen hincapié en la predisposición de la deidad de perdonar, de cargar con nuestras culpas. Veamos otro ejemplo similar en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. En este pasaje se traduce como perdón la palabra hebrea avar, que puede traducirse también como pasar de largo, llevarse, desvanecer. Es interesante la conexión que existe entre esta definición y el significado de la Pascua, que también quiere decir pasar de largo. El rey David había cometido un crimen horrible. Había mandado a matar a uno de sus mejores soldados para quedarse con su esposa, a la cual ya había embarazado estando el marido aún con vida. El profeta Natán viene de parte de Dios para reprenderlo, y cuando David comprende la gravedad del pecado que ha cometido, hace este reconocimiento y exclamación. Veamos lo que dice William Robertson Nicoll con respecto a esto. La rapidez con la que el penitente recibió su respuesta, una rapidez tan grande que el perdón de hecho precedió la confesión. Mientras tanto, Robert Hooker se maravilla con lo siguiente.
Observa cuán rápidos e inmediatos son los perdones del Señor sobre la confesión del pecador. Si bien hasta ahora hemos visto dos palabras diferentes para perdón en el Antiguo Testamento, podemos sacar dos conclusiones de antemano. Uno, que más que perdonar, Dios está dispuesto a cargar con la culpa. Y dos, que el Señor está pronto y dispuesto a hacerlo, incluso antes que pidamos perdón. Veamos otro ejemplo en 1 de Reyes capítulo 8, versículo 30. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Aquí se traduce como perdón la palabra hebrea salak, cuyo campo semántico no es tan rico y tal vez es la más específica de todas. El contexto de este pasaje es una larga oración que hace el rey Salomón cuando inaugura el santuario y lo dedica ante todo Israel. Nos permite ver la mayor necesidad del ser humano. Dice el comentario bíblico adventista: Salomón sabía que el perdón de los pecados sería el más ferviente deseo de los que oraban. Además del significado individual de cada palabra traducida como perdón en la Biblia, es importante comprender que el tema del perdón es la base de todos los predicadores del Nuevo Testamento. Veamos Hechos capítulo 13, versículo 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Aquí se traduce como perdón la palabra griega aphesis, que puede ser traducida como soltar a alguien o perdón de pecados dejándolos ir como si no hubieran sido cometidos. Aparece traducida como perdón y remisión 15 veces en todo el Nuevo Testamento. El contexto es el de Pablo predicando a creyentes judíos en Antioquía de Pisidia. Obviamente, la intención del apóstol es la de que todos los presentes acepten al Salvador y se unan a la fe, y el argumento más sólido que presenta es el del perdón de los pecados. Dice el comentario bíblico: este mensaje del perdón de los pecados es la buena nueva del Evangelio, que produce regocijo en todos los corazones abrumados por el pecado. Esta fue la nota tónica de la predicación de Pablo y también la de Pedro. Había sido el tema de Juan el Bautista y el de Jesús. Ahora que sabemos por qué precisamos el perdón de Dios y qué significa, vamos a ver las condiciones que pone el Señor para otorgarlo. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aquí se traduce como perdón la palabra griega charizomai, que puede traducirse como hacer un favor, gratificar, ser amable, benevolente, perdonar. Aquí el apóstol comienza a bosquejar la condición principal para obtener el perdón. Debemos ser también perdonadores con los demás. Dice el comentario bíblico: en nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo debe haber una moderación habitual externa, o indulgencia en palabras o actos, y además el hábito de pasar por alto en nuestra mente las faltas, las equivocaciones o debilidades de los otros. Este es el verdadero perdón. Veamos ahora en boca del Señor mismo, en Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Aquí se traduce como perdón la palabra griega apolío, que puede traducirse como liberar, soltar, dejar en libertad, indulgenciar, perdonar la deuda. Podemos ver una vez más que en el Nuevo Testamento también prima la utilización de diversas palabras para transmitir la misma idea del perdón. Veamos Mateo capítulo 18, versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Aquí se traduce como perdón la palabra griega aphiemi, que puede también traducirse como dejar ir, dejar tranquilo, omitir, renunciar, permitir, abandonar. En el contexto, el apóstol Pedro le pregunta a Cristo cuántas veces debía perdonar a su hermano, y de cierto modo puso la cantidad de 7 como una gran cantidad. La respuesta de Jesús lo debe haber sorprendido.
porque le respondió que debía perdonarlo hasta 70 veces 7. Esta es tal vez la palabra que más veces se utiliza como perdón en el Nuevo Testamento. Dice el comentario bíblico: esto es más que una sabia amonestación, es una orden. Hacer circular informes acerca de lo que el hermano pueda haber hecho hará difícil o aún imposible ganarle el corazón. Cuanto menos publicidad se le dé a una acción equivocada, tanto mejor. Mientras tanto, la autora cristiana Elena de White afirma: somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiéramos cometido nosotros mismos. Finalmente, veamos la condición establecida por nuestro Señor en la oración modelo del Padre Nuestro, en Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Aquí, en el mismo pedido de perdón, establece la condición para obtenerlo. Dice el comentario bíblico: esto último insinuaría que no debiéramos atrevernos a pedir perdón si no hemos perdonado ya a nuestro prójimo. Otra parte fundamental de la condición para recibir el perdón se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro que para recibir el perdón de nuestros pecados no basta con pedirle a Dios, sino que hay que arrepentirse. ¿En qué consta el arrepentimiento? Veamos lo que dice el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. El arrepentimiento genuino produce un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y el pecado. El arrepentimiento alcanza su punto culminante en la conversión, que constituye el acto por el cual el pecador se vuelve hacia Dios. Por medio de la fe en Jesús, los pecadores reciben la justificación. Es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente. Por medio de la justificación por la fe en Cristo, su justicia nos es imputada. El verdadero arrepentimiento y justificación conduce a la santificación. La justificación y la santificación se hallan estrechamente relacionadas. Todos los creyentes que vivan una vida santificada y llena del Espíritu tienen una necesidad continua de recibir diariamente la justificación otorgada por Cristo. Nuestra salvación se cumple en forma final y completa al ser glorificados en la resurrección o trasladados al cielo. Una vez que ocurre el arrepentimiento y perdonamos a nuestro prójimo que ha pecado contra nosotros, entonces podemos proceder al último paso para obtener el perdón, tal y como lo expresa David en el salmo que habíamos visto al principio, 32, versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El último paso que hay que dar para obtener el perdón de Dios es la confesión. Veamos lo que dice el comentario bíblico. La confesión solo tiene valor cuando va acompañada del arrepentimiento. Algunos cristianos confunden los dos elementos y piden perdón solo por haber reconocido su culpabilidad. Además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de la vida. El perdón es una consecuencia automática de esa experiencia. Dios puede perdonar todo pecado que sea eliminado de la vida. Dios no solo perdona el pecado, sino que a todo aquel que se arrepienta de veras lo acepta como si nunca hubiese pecado. Por lo tanto, la condición que Dios pone para otorgarnos el perdón es, primero, que perdonemos a los que nos han ofendido. Segundo, que tengamos un arrepentimiento genuino, que significa que no volveremos a cometer el mismo pecado. Y por último, que confesemos nuestra falta puntualmente ante Dios. Y antes, incluso, que broten las palabras de nuestros labios, el Señor oirá y responderá. Entonces, el día de hoy, hemos visto tres aspectos con respecto al perdón en la Biblia.
Primero, vimos el propósito del perdón. ¿Para qué lo necesitamos? Teniendo en cuenta que la paga del pecado es la muerte, precisamos con urgencia el perdón de Dios para poder tener la vida. Segundo, hemos visto la definición del perdón, que más que un simple acuerdo entre caballeros, es Dios el que carga con la culpa de nuestra transgresión. Y por último, hemos visto la condición para recibir el perdón. Debemos perdonar a nuestro prójimo, arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios. Ahora que conocemos para qué necesitamos el perdón, qué significa y cómo lo obtenemos, es el momento ideal para pedirle a Dios que nos ayude a arrepentirnos sinceramente, nos ayude a perdonar a nuestro prójimo y nos ayude dándonos el perdón en Cristo Jesús. ¿Quisieras participar conmigo de esta petición? Simplemente tienes que cerrar tus ojos e inclinar el rostro para una oración. Gracias nuestro Señor porque en tu palabra podemos encontrar la verdad acerca del perdón. Señor, necesitamos el perdón porque de otra manera estamos muertos en nuestros pecados. Te suplicamos, Padre, que especialmente en la vida de la persona que hoy está estudiando este tema tal vez por primera vez, pueda sobrar el milagro en su corazón, para que se arrepienta sinceramente de sus pecados y se aparte de ellos, para que perdone de corazón a su prójimo y que obtenga de parte tuya, Señor, a través de la confesión, el perdón completo de todos sus pecados. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas un excelente sábado, una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos. Todos los días de la semana un nuevo video se está subiendo al canal. Y también te dejamos otra opción de video para que puedas continuar mirando el día de hoy. Que Dios te bendiga.